Miren amigos, pareciera ser que todas las cosas malas y negativas van sobre el vecino estado de Haití. Ya no es solo el problema permanente de las bandas criminales que se apoderaron de aquel país en medio de políticos corruptos. Ahora un nuevo brote de cólera amenaza con sobrepasar las fronteras de la isla. En el día de ayer fue detectado un caso de cólera en República Dominicana, el primer caso detectado en República Dominicana de una nacional haitiana que había pasado 15 días en Puerto Príncipe y regresó a la zona este, específicamente a la Altagracia, donde reside. Por suerte, ya la persona está aislada y está siendo medicada, lo que parecería mostrarnos que como gemelos siameses, lo que afecta a Haití de alguna manera impacta también en República Dominicana y es lo que lleva a nuestras autoridades a enarbolar ante la comunidad internacional un grito en auxilio de aquel país, un clamor. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la entrevista que nos hicieran los amigos de Conexión Global, mi hermano Manuel Escalante y mi gran amigo Víctor Tineo, donde abordamos los distintos tópicos que están gravitando allí en aquella sociedad, en aquel estado en descomposición. De paso, quiero invitarle a suscribirse al canal de YouTube de Conexión Global RD, lo buscan a sí mismo, donde mi hermano Manuel Escalante y Víctor Tineo están constantemente hablando de temas de actualidad nacionales e internacionales. Pero ya sin más, espero que disfruten esta entrevista que nos hicieran en Conexión Global. Ahí les va. Mi pregunta es, Alfredo, ¿hacia dónde va Haití? Bueno, mira, Manuel, esa es una pregunta interesante. ¿Hacia dónde va Haití? Es lo que nos preguntamos todos. Porque Haití es un país que parece que tiene un signo maldito, porque desde sus orígenes la ha acompañado siempre el absurdo, lo trágico y lo absurdo. Empezando con los padres fundadores. Los padres fundadores que se esperaba de ellos que fueran libertarios, que se manejaran de una manera más hacia las libertades públicas, se convirtieron en tiranos, en déspotas, que esclavizaron al propio pueblo que libraron de la esclavitud. Y andando el tiempo, vemos que quien siembra el camino para la independencia de ese país, Toussaint Louverture, ¿verdad? Más adelante, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, gana la batalla crucial con la que se logra la independencia de aquel país en el 1804. Pero luego, a Dessalines, precisamente sus dos colaboradores más cercanos se rebelan contra él y queda el poder entre ellos dos. Pero incluso ellos dos, Alexandre Pétion y Henri Christophe, ellos dos incluso tenían también su problema, su rivalidad. Y es a través del tiempo vemos eso que se genera en Haití, lo trágico y a veces lo absurdo. Dessalines terminó perdiendo la vida a manos de estos cuando le hicieron la contrarrevolución, vamos a decirlo así, y al final se dividieron entre ellos dos el país. De un lado Henri Christophe y de otro Alexandre Pétion. Y más recientemente podemos ver que esa tragedia avanzó a final del siglo XVIII, avanzó en el siglo XIX, y así llegamos al siglo XX cuando un médico rural, François Duvalier, quien atendía a los campesinos, que al no tener con qué pagarle lo atendía de gratis y le apodaban cariñosamente Papadó. Pues este señor llega al poder a través de las urnas, llega de manera democrática en 1957, primer gobernante negro de Haití. Dije, ¿pero cómo va a ser? Sí, porque
a excepción de los padres fundadores, después de declarar la independencia, todos los gobernantes, o sea, la élite haitiana, los puestos políticos, en lo militar y lo económico, siempre la minoría mulata fue la que tuvo el control. Y en el 1957, cuando François Duvalier gana las elecciones, es el primer gobernante de la etnia negra que toma el poder en Haití. Sin embargo, aunque al principio comenzó haciendo un gobierno muy bueno en términos de crecimiento económico, salubridad, luego fue transformándose en una férrea dictadura. Creó una policía, un grupo parapolicial, los Tontos Macut o los hombres del Macuto, un cuerpo parapolicial formado hasta por delincuentes que nada más le rendían cuenta a él, con la cual se reprimían a los opresores. Se dice que este cuerpo policial, los Tontos Macut, asesinaron o desaparecieron a más de 150,000 personas. Entonces, así llegamos a épocas más recientes, los terremotos, 2010, el ciclón Matthew, luego otra vez el terremoto en el 2021, luego llega la epidemia del COVID-19, podemos mencionar también la epidemia del cólera, en fin, una serie, más recientemente también el año pasado, junto con poco tiempo después de la muerte del presidente, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues ocurre otro terremoto. Entonces, Haití, como vemos desde sus orígenes, ha tenido lo que podríamos llamar un signo maldito, donde la población, la inmensa población, la inmensa mayoría, que es los pobres, no han tenido realmente quien sea su interlocutor. Alfredo de la Cruz Rijo, entonces, ¿se puede afirmar que el pasado va a determinar hacia dónde va Haití? O sea, ¿el pasado va a determinar el futuro de Haití o algo puede cambiar? Bueno, mira, es una pregunta interesante. Si tomamos en cuenta, hay que ahí tomar como referencia que siempre cuando se habla de este tema, aquí en el país, en República Dominicana, se habla que la comunidad internacional debe hacerse cargo de Haití. Pero eso es como muy general, como muy heterogéneo, la comunidad internacional. ¿Quién es la comunidad internacional? Porque aquí cuando sucede cualquier cosa decimos la comunidad internacional y ya resolvimos. No tenemos interlocutor. Hay que ver a quién se refiere. Y como no estamos siendo específicos, nadie responde. Nadie responde, pero mientras tanto, República Dominicana es que carga el ataúd de ese Estado que está en desintegración. Entonces, mirando en perspectiva hacia el pasado, ¿se repite? Es tétrico el futuro. Obviamente, como humano, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, como Estado, como nación, no podemos quedarnos de brazos cruzados y callados. Porque de desestabilizarse Haití y permitir que se desestabilice República Dominicana, pues podríamos desestabilizar el Caribe. Al desestabilizar el Caribe, vamos a desestabilizar América. Y si desestabilizamos las Américas, pues desestabilizamos el hemisferio occidental. Entonces, ¿hay posibilidades de solución a la crisis haitiana? Sí, yo creo que la hay. Pero para verla, debería de haber un compromiso serio de actores específicos de la comunidad internacional, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, compuesto por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Son, como decimos en buen dominicano, los papás de la matita. Entonces, si en esos actores internacionales no hay voluntad política de resolver el problema de Haití, no se va a resolver. Pero si en ello existiere la voluntad, si pudiésemos ser lo suficientemente persuasivos y lograr una especie de consenso en América Latina para presionar a nuestros aliados en el Consejo de Seguridad, pues entonces sí podría haber una solución para Haití. Porque no es posible que en pleno siglo XXI bandas criminales estén controlando más de un 60% de ese país, donde
con un brote de cólera como hay ahora mismo, no pueden llevar agua ni medicamentos a los afectados, porque el señor Jimmy Cherizer, alias Barbecue, controla el puerto. Por tanto, y además también el principal depósito de combustible. Entonces, obviamente que se hace necesario que actores específicos de la comunidad internacional acudan en auxilio de ese país para llevar algo de orden. ¿Piensa Alfredo de la Cruz Rijo que Francia ha jugado su rol, Europa ha jugado su rol, que fueron los conquistadores y colonizadores, y que fue la provincia más rica del mundo colonizado en aquel momento? ¿Ha jugado Francia su rol, su papel en el caso de Haití? Pienso que no. Francia, como bien tú dices, fue la colonia más próspera de Francia en aquella época, la más rica. De hecho, la colonia de Saint-Domingue producía más prácticamente que las 13 colonias del norte juntas. De ahí esa animadversión que siempre mantuvieron los franceses hacia Haití cuando esos negros logran independizar a esa nación, a ese naciente estado, la primera república negra del mundo. Entonces, para responderte esa pregunta, habría que ir más atrás todavía. Francia, que fue quien colonizó Haití, se la dedicó y no jugó su papel histórico allá, pero también Estados Unidos, porque Estados Unidos hoy se pinta como quienes más colaboran con Haití. Pero parte de esa desgracia que tiene ese pueblo tiene que ver con el Congreso Anfitriónico que se celebró en Venezuela en el año 1826, que convocó el libertador Simón Bolívar. Y por iniciativa de Estados Unidos no se invitó a Haití y se forzó a Simón Bolívar a que no invitara a Haití para aislar la peste negra, porque en ese momento no era buen ejemplo que las colonias, por ejemplo, que vieran el ejemplo de una república negra que se había independizado, un grupo de esclavos que se había independizado, puesto que la economía estadounidense estaba basada en la plantación de con mano de obra esclava. Bien. Alfredo, nosotros tenemos un compromiso comercial y te vamos a pedir permiso para cumplirlo. Y a usted le pedimos, querido televidente, que se quede con Conexión Global RD. Volvemos ahora. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces, Tamara Pichardo, le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Alfredo, como vecinos inmediatos, siameses, porque somos siameses, somos indisolubles, no hay forma de desprendernos uno del otro. ¿Cuáles son los perjuicios, los daños, los riesgos que está corriendo la República Dominicana con relación a esas crisis continuas que no permiten que Haití salga de un colapso? Mira, todas las crisis tienen oportunidades, pero es importante revisar los perjuicios que nos puede crear. Pero prefiero empezar, nosotros como Estado, República Dominicana ha perdido la oportunidad que le ha dado la historia, la naturaleza, de brindarle la posibilidad de tener al lado un laboratorio para relaciones internacionales. Vivimos de espalda esa realidad. Ante esa situación es muy peligroso en cuanto a la estabilidad de este lado lo que suceda allí, porque el Estado haitiano ha venido colapsando en los últimos, por décadas, y la solución parcial que han encontrado sus autoridades es fomentar la expulsión de ciudadanos hacia otros países. ¿Qué sucede? Haití tiene el mar o República Dominicana. Ante una situación tan desesperada que hay allí, con una población tan pobre y sin respuesta de las autoridades a sus necesidades básicas, pues obviamente los haitianos no se van a tirar al mar, van a intentar cruzar la República Dominicana. Entonces, en nuestro país históricamente
ha adolecido de una política exterior respecto de Haití. Y sí se instalan programas aislados, pero no una estrategia de seguridad fronteriza. Esa estrategia de seguridad fronteriza que debe tener un marco de referencia bastante amplio para no dejar posibilidades a imprevistos. Debe de abarcar distintas situaciones para tener respuestas específicas a problemas específicos. Y esta estrategia de seguridad fronteriza debe ir encardinada en la estrategia de seguridad nacional. Desgraciadamente, parece mentira, en pleno siglo XXI, el Estado Dominicano carece, a lo mejor no tiene los elementos desperdigados, pero carece de una estrategia de seguridad nacional y carece de una estrategia de seguridad fronteriza. Como tal, casi siempre las autoridades, no este gobierno, porque este gobierno es nuevo, todos los gobiernos dominicanos han estado improvisando con la frontera porque parten de las ocurrencias del momento, presionados por los nacionalistas o por los medios de comunicación, pero sin una estrategia general que sirva de sombrilla para tener acciones que infugen todas en una misma dirección. O sea, Alfredo, que lo que se acaba de hacer, vamos a decir, al mandar un comando sur de la Fuerza Aérea Dominicana a Barahona, todo lo que se acaba de hacer para aumentar un poco más de kilómetros de la frontera, el hecho de comprar más armas, el hecho de invertir en lo que es la vida militar dominicana para proteger la frontera, ¿no obedece a una estrategia? Mira, invertir siempre en nuestros hombres de uniformes es una tarea, es una acción loable del presidente, en este caso de Luis Abinader, porque debemos de elevar las condiciones de vida de nuestros hombres de uniformes que defienden la patria, porque en términos geopolíticos, la patria empieza en la frontera, empieza y termina en la frontera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces inversiones así, esos son programas y proyectos aislados. Esto debe parirlo una estrategia de seguridad fronteriza. Al no tenerla, entonces se transforman, se convierten en medidas efectistas para tranquilizar a la opinión pública y a los medios de comunicación y a los nacionalistas. Pero al final, a pesar de la buena voluntad que se ve en el presidente, que uno percibe, particularmente Alfredo de la Cruz Rijo percibe que el presidente ha querido tratar ese tema, el presidente Luis Abinader ha querido tratar ese tema con cierta diferencia como lo han tratado los otros gobiernos. Pero se hace necesario partir de una estrategia de seguridad fronteriza, porque deberíamos de tener una estrategia de seguridad nacional y una estrategia de seguridad fronteriza incardinado en ella, junto con otra serie de estrategias como la estrategia de seguridad ambiental, la estrategia de seguridad sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que los haitianos son una amenaza en el plano militar para este país, porque incluso Haití no tiene un ejército. Pero hay tres ámbitos de la seguridad nacional en que sí los haitianos son una amenaza mientras ese Estado esté deshaciendo, desintegrándose y sin control. Mientras ellos estén colapsando y nosotros sin hacer algo más. Sí, pero entonces, ahí me gustaría, Alfredo, que concluyera la parte, ¿cuáles son los perjuicios? Porque no estoy claro aún todavía con los perjuicios. Ahí voy. De ello estamos hablando. Decía, la amenaza de Haití como Estado en desintegración no es en el ámbito militar de la seguridad nacional. Las amenazas que Haití como Estado en desintegración representa para el Estado dominicano son en tres ámbitos de la seguridad nacional: en la seguridad identitaria, en la seguridad medioambiental y en la seguridad económica. ¿Por qué, Alfredo, tú dices eso? Bueno, la seguridad identitaria. Cuando tú tienes que de cada 5 partos, entre 3 y 4 son realizados por nacionales haitianos, entonces es evidente que entre 15 y 20 años tú vas a tener un problema serio con una minoría étnica, porque que el perfil etnográfico de una nación se transforme gradualmente, paulatinamente, eso no es un problema, porque la inmigración siempre es positiva. Pero cuando tú tienes un flujo indiscriminado, indocumentado, entrándote al país y pariendo de esta manera, entonces dentro de 15 años el perfil etnográfico del Estado Dominicano no va a ser como era hace 20 años. Va a ser muy similar al perfil haitiano. Tú lo que estás diciendo, Alfredo, es que van a ser más
haitianos de lo que deberían ser si no se toman medidas en ese sentido, porque siguen pariendo y solamente lo decimos, pero no se hace nada. Y estaría muy bien que sigamos asistiendo, por ejemplo, a las parturientas haitianas, pero en la frontera, en un hospital, con puntos estratégicos donde se sepa que ellas pueden ir a parir. Eso es humano, pero no que estén pariendo en el territorio nacional y quedándose en el territorio nacional. Alfredo, esa parte de 4 de cada 5, ¿cómo podemos nosotros verificar eso? Bueno, 4 de cada 5. El gobierno dominicano ha dado informaciones, dio el año pasado y a principios de este año dio informaciones de la cantidad de partos que se estaban registrando y la cantidad de dinero que gastaba la Autoridad de Salud Pública en esos partos de nacionales haitianos. Entonces, cuando hablamos de esto, no es para olvidar la parte humanitaria, no, nada tiene que ver con eso, porque este es un tema muy capicúa aquí en República Dominicana, en buen dominicano. Muy sensible. Cuando tú hablas la realidad de este tema, te tildan de antihaitiano y xenófobo. Y a mí no me pueden endilgar de eso. Primero, yo soy negro. Y segundo, ahí están todos mis escritos en la prensa, los ensayos que he hecho al respecto, donde no he tratado ese tema como lo han tratado otros. He hecho ensayos científicos al respecto. Y lo que estoy hablando tiene que ver con la seguridad nacional. Entonces, si cumplimos las disposiciones legales, pues si tú tienes un indocumentado y le brindas salud, atención médica, lo adecuado es que después que se recupere, tú lo envíes a su país porque estaba indocumentado. ¿Qué hace Cuba cuando atrapa a los ilegales, los indocumentados que entran allá haitianos? Lo hidrata, lo alimenta y lo manda para Haití otra vez. Pero ¿qué hace Bahamas, que son miembros del CARICOM? Lo encierra en jaulas, lo hidrata, lo manda otra vez para atrás. Pero en República Dominicana no, aquí no se deporta a nadie, incluso se nota cierto temor en las autoridades. Bueno, don Julito Jacín decía el día pasado que cualquier dominicano que tenga un problema con haitianos la lleva perdida en los tribunales, porque los tribunales siempre fallan a favor de los haitianos. Entonces te está diciendo que hay algo que está mal y hay que verlo. Eso es en la seguridad identitaria, pero nos falta la seguridad ambiental. Los haitianos han depredado su país, eso está documentado de los años 40. Desde antes, la época de la colonia, cuando se autorizó el minifundio. Entonces se hicieron grandes desmontes para el conuquismo y además que se vendía la madera. Deforestaron aquel país. Y esto tú lo puedes ver en la línea de frontera. Si tú vuelas en avión o tú agarras un dron y lo subes allá y tú verás cómo los bosques están siendo talados, el subsuelo dañado, para hacer carbón. Porque tú sabes que en Francia hay unos bergantes que les gusta comer carne asada con carbón de Haití. Pero ese carbón no es de Haití, ese carbón es de los bosques de República Dominicana, que los haitianos lo están talando y quemando para mandarlo en barco por Puerto Príncipe a Francia. Pero no solo eso, el guaconejo que hay en esa zona también ha sido depredado, porque lo exportan para hacer perfumes. Pero ¿qué pasa? Nada de eso es del otro mundo y hay leyes y legislaciones aquí que se puede prever si las autoridades en su función, pero como no tenemos una estrategia, como estamos dando tumbo a ciegas, nadie sabe lo que tiene que hacer. Eso es en la seguridad medioambiental, en la seguridad económica. ¿Qué tiene que ver, Alfredo? Bueno, pero simple. El hecho de tener una mano condicionada, muchos dicen que es más barata. Yo no creo que es más barata, porque en mi experiencia de ingeniero civil, cuando trabajé en la construcción de hotelería, que es mi primera carrera de ingeniería civil, los haitianos cobraban el mismo sueldo que cobraban, la misma paga que recibían los obreros. Alfredo, entramos en el segundo compromiso de nuestra pausa comercial, pero al volver yo quiero que tú nos expliques por qué no es más económica, porque tienes razón, hay que analizar ese costo periférico que no estamos considerando, que hace que la mano haitiana sea más cara. Volvemos en breve.
Alfredo, concluyamos con ese tema porque a mí me ha impresionado. Sí, mira qué ¿De pasa. dónde tú sacas ese dato? Sí, que mira, nadie lo dice. sí, mira qué pasa, Manuel. Porque la comodidad de la mano de obra es que es la mano de obra haitiana indocumentada, es que es una mano de obra condicionada, es un personal que tú tienes la obra condicionada, es decir, el obrero haitiano se queda en la obra, no tiene arraigo, se vive en la obra y está disponible a cualquier hora cuando tú la necesites. El obrero dominicano normal tiene que irse a una hora específica a su casa porque tiene familia, tiene una serie de cosas, tiene otras actividades. Entonces, pero no quería abordarlo por ahí. ¿Por qué ha fallado la tecnificación de los oficios aquí, la mano de obra? Porque al tú tener una mano de obra en abundancia, tú no tienes necesidad de invertir en tecnificación. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa mano de obra que se va especializando dominicana, al no tener una remuneración correspondiente a su capacidad, lo que hace es que emigra y se va a engrosar los capitales de trabajo de otras naciones, Estados Unidos, Europa. Entonces tú estás mandando mano de obra tecnificada a esos lugares y le estás sustituyendo por una mano de obra que en las primeras migraciones no era tecnificada, pero ya la mano de obra que viene de Haití acá no es lo que la gente cree que era ante el peón. No, ya viene un tipo que te habla inglés, te habla francés y te trabaja de recepcionista en un hotel. Pero te viene un tipo que es terminador, un obrero, un técnico que es terminador en yeso, en diferentes componentes, pero te viene un electricista y te viene un agricultor. Entonces, ¿eso es una trampa, Alfredo? Sí, ahí es que voy. Entonces, ¿qué pasa? Ese personal tú le pagas igual que a un dominicano. Lo que pasa es que ese individuo tú lo tienes ahí como tú lo quieras tener. Y es un peligro porque sacan el dinero del país también. Bueno, lo mandan para Haití, la mayoría. El principal problema, sí, por eso es una amenaza en el ámbito económico de la seguridad nacional, porque entonces tu mano de obra productiva, tu mano de obra capacitada se está yendo al exterior y te está entrando una mano indocumentada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo controlar eso? Bueno, cualquier país medianamente organizado te hace un análisis de cuánta mano de obra necesita su industria, su economía. Entonces, si República Dominicana necesita 200,000, 400, 500,000 manos de inmigrantes, pues se emiten visas por esa cantidad y no hay nada al azar, sino que todo está controlado. Todo se sabe que este año van a entrar 500,000 inmigrantes, pero inmediatamente hay un control sobre sus contratos y sobre su documentación. Se puede saber dónde está cada una de esas personas, pero como está haciendo ahora, no. Entonces, eso pone en peligro la seguridad financiera, económica de la nación. Cuando tú hablas así, Alfredo, tú estás hablando de la nación, tú estás hablando del Estado, tú estás hablando de la sociedad organizada, pero en términos del capitalismo, que es yo ganar, yo y 3 veces yo primero, cuando tiene un haitiano en una obra y le puede dar 100 pesos menos que a un dominicano, va a elegir al haitiano. Por eso está lleno la construcción de haitianos. Y entonces no hay una supervisión adecuada. Entonces, el asunto es el nivel de conciencia que tendría que venir desde el punto de vista del liderazgo nacional. Pero estamos nosotros en condiciones como nación de generar un nivel de conciencia para que eso que tú dices se entienda de esa manera. Porque lo primero es que yo ganar, y yo gano teniendo haitianos en el campo trabajando, porque pago un poco menos. Y además porque los muchachos dominicanos se han ido todos de los campos, en realidad. Bueno, independiente de conciencia, hay un asunto, todo tiene que estar normado, hasta el capitalismo está normado porque la producción está normada. Y insisto, no es que sea más barata. Los haitianos, si tú le haces algo a un haitiano que no le paga o hace algo en la obra, se te paran todos los obreros y tú no puedes hacer nada. Si no, pregúntenle en la frontera a Capellán, cuando se hace algo en la zona franca que tiene allá, que le paran la fábrica entera, pero aquí te paran la obra. Te paran la obra porque mientras los dominicanos no son unidos, ellos sí son unidos. Y si tú no le pagas o si tú haces cualquier cosa, se te paran todo en la obra. Y tú como ingeniero, como contratista, tú tienes un cronograma que tienes que cumplirlo. Y tú no quieres problemas con lo moreno, como se le dice. Entonces, tú cumples con todos sus requisitos. Hay algo que a mí me preocupa mucho de ese tema, de verdad, en el plano personal, que no soy haitiano, pero soy dominicano.
y es el hecho de que se sabe que en general ellos no tienen documento. O sea, ese amiguito haitiano, buena gente, yo de hecho tengo buena experiencia con ellos, ayudándome, dice que se llama Miguel, pero no es verdad. Por eso cuando ellos cometen cualquier tipo de acto, vamos a decir pelea, que hieren a alguien, e incluso que han matado a alguien, pero eso pasa en cualquier parte del mundo y con cualquier ciudadano, ellos escapan a su país, Haití, y no hay forma de buscarlo porque nunca supimos quién era. Eso es un grave peligro. Sí, mira, es un problema muy serio. Quiero dejar claro que en todas partes del mundo hay migración, porque las migraciones, las migraciones son fenómenos desde el mismo inicio de la humanidad. Hay en los países industrializados, donde quiera hay inmigración, documentada e indocumentada. Pero en el caso del registro civil haitiano, los ciudadanos de a pie no pueden costear eso. Sí hay un registro civil para las personas de clase alta que obtienen su registro, sacan su pasaporte, los que vienen aquí al país, los que pueden irse a otro lugar se van. Pero esa gran mayoría de la clase de a pie no puede costear eso. Que es la que cruza la frontera. Entonces esas personas, la única opción que tienen es o morirse allá, tirarse al mar, o venir a República Dominicana. Y obviamente que no se van a dejar morir, vienen a República Dominicana. Pero entonces, en ese ganar-ganar, que no es ganar-ganar, sino ganar, los empresarios, las autoridades civiles y militares se lucran de esa necesidad, se benefician de esa necesidad de una mano de obra que hay y de esa mano de obra acondicionada. Entonces, porque el pueblo aquí dice, no, que los militares son los... No. Párese ahí. Militares no. Autoridades civiles y militares. Cuando usted ve un militar que está traficando allá, detrás de él hay una serie de autoridades políticas que están en contubernio, porque es un sistema que termina en el empresario que demanda esa mano de obra acondicionada. Pero ¿qué es lo que pasa con esta situación de ilegalidad? Que esos mismos empresarios que se benefician de esa mano de obra acondicionada, yo prefiero condicionada antes que barato, porque eso es discutible, que se benefician de esa mano de obra acondicionada, son los primeros que ponen en escena el tema del racismo y de la xenofobia contra esas personas. Oye, es algo que parece contradictorio, pero esos mismos que se benefician son los que enarbolan el tema. Oye, yo te voy a poner un caso muy sencillo. En estos días asesinaron a una persona en Puerto Plata, familiar de una persona muy prestante de nuestra sociedad. Una persona nacionalista que ha escrito varios libros, un intelectual. Yo he leído varios libros de él. Pero tenía indocumentado allá. El tío. ¿Entiende? Entonces, lo que pasa es que esta sociedad es de dobles raseros. En la prensa se dice una cosa, y no estoy diciendo que el general tenga ese problema, porque creo que lo de él está claro. Él siempre ha hablado de que hay que poner orden en la frontera y con los flujos migratorios. Él tiene bastante tiempo hablando de eso. Pero lo que quiero decir, que aquí en nuestro país hay una moral de doble rasero. Te hablan de los haitianos y de toda la cosa, pero lo usan en la plantación de indocumentados. Entonces, no es que haya anti-haitianismo. Y tú lo que quieres decir que quien menos uno imagina, como el tío del general, tiene un empleado haitiano. Entonces, estamos terminando, sí. Alfredo. Queremos aprovechar lo que queda de tiempo. Perdón, déjame terminar eso porque no quiero que ahorita me indiguen el mote de xenófobo. Señores, yo no estoy diciendo que el pueblo haitiano tiene culpa de esa desgracia. No, el pueblo haitiano es una víctima. Bueno, ya vos a mediados del siglo pasado habló de esto. Son personas que se están muriendo de hambre y tienen que ir a un lado. El problema de República Dominicana no es que los haitianos resuelvan su problema, es República Dominicana. ¿Y cómo se hace? Cumpliendo la ley, cumpliendo las leyes, respetándolas, fiscalizando, supervisando. Sin olvidar, claro está, el humanismo, la asistencia. Pero combinar el humanismo con la protección a la soberanía. Claro que sí, bueno, eso es claro todo. que sí. Porque las leyes indican eso, que hay que proteger a esa gente también, claro. Porque son seres humanos. Alfredo de la Cruz dijo, hay un punto que sí puede ser como una luz al final del túnel con el tema de Haití, y es la visita del subsecretario para el hemisferio... Brian Nichols, del hemisferio de los Estados Unidos, ¿no? Que puede jugar un rol en Haití, muy importante. ¿Qué tú crees? ¿Eso pudiera ser el principio de
de una salida, diríamos, a la situación en Haití? Bueno, mira, realmente está claro, creo que todos estamos convencidos de que a Estados Unidos no le interesa el tema haitiano. A Estados Unidos no le interesa ese tema. Brian Nichols, así como el vicecomandante del Comando Sur, han llegado el miércoles a Haití, a Puerto Príncipe. Incluso se envió un guardacosta de Estados Unidos para patrullar la costa de Puerto Príncipe. Y la idea es ver cómo se puede continuar con la asistencia que se hace a las autoridades haitianas en ayudar a capturar a algunos jefes de bandas. Pero eso no es lo que necesita Haití. Estados Unidos, la Casa Blanca ha sido muy cuidadosa de hablar de tema de envío de tropas. Señores, hay que tener presente, recuerden que Haití, al menos que se sepa, no tiene recursos naturales. Si Haití tuviera petróleo u otra cosa, yo tal vez, pero Haití no tiene nada más que 10 o 11 millones de gente muriéndose de hambre ahí. Entonces, ese es un problema para República Dominicana. Por eso es que República Dominicana hace bien cuando el presidente Abinader habla en los organismos internacionales de eso. ¿Qué es lo que yo creo que el presidente Abinader debe mejorar? No hacerlo de espalda a Haití. El presidente Abinader debe buscar un interlocutor en Haití para cuando el presidente habla allá afuera, que haya alguien que lo apoye allá en Haití, que esté de acuerdo con eso. Es difícil porque hay pocos interlocutores en Haití, pero cuando se haga así no se puede ver como que es una labor interesada. Y claro que nosotros interesados porque somos los que tenemos el problema, pero hay que ser estratégico, hay que lograr apoyos. Pero esa visita no va a tener un resultado, porque por lo menos el Barbecue ha dicho, que es uno de los jefes de banda, él está diciendo que está dispuesto a aceptar una amnistía para desbloquear para que haya posibilidades de que compren gasolina, etcétera. No pudiera haber una posibilidad de una salida, qué sé yo. Estoy tratando de ser optimista. Te voy a responder con una pregunta. ¿De dónde surge Barbecue? ¿De dónde surge Jimmy Cherieser? Jimmy Cherieser era un miembro de la policía de haitiana que estuvo envuelto en un operativo donde murieron policías y civiles. Y llegó al nivel que está en contubernio con el finado presidente Jovenel Moïse. Entonces, las bandas delincuenciales que hay en Haití, las bandas criminales, están asociadas con el poder político, de los que están en el poder y los que están en la oposición. Entonces, no hay un interés real en resolver esa situación, pero tampoco hay un interés en Estados Unidos de mezclarse, inmiscuirse en ello. Obviamente, el lenguaje de la forma se va a mantener y es posible que se ejecuten algunas acciones en los próximos días. Pero hasta este momento no se ve que Estados Unidos va a jugar una ficha tan fuerte. Bueno, está trabajando con México en una resolución para sancionar a políticos haitianos, funcionarios y funcionarios, pero está trabajando con México en ello. No se ve una acción que involucre directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero bien que involucre al gobierno de Estados Unidos seriamente. Por tanto, ojalá que me equivoque, porque eso es bien para nosotros. Por favor, nosotros tenemos la necesidad de despedirnos, porque tenemos el tiempo en contra, pero le prometemos que Alfredo vuelve, porque él tiene un compromiso con Conexión Global RD. Si llegaste hasta acá en este video es porque sin lugar a dudas te identificas con lo que venimos haciendo en esta plataforma de Alfredo en Directo. Gracias por acompañarnos, gracias por darle like, gracias por dejar tus comentarios, gracias por compartirlo e invitar a otros a que se suscriban. Y si tú que nos ves aún no te has suscrito a nuestra plataforma, este es el momento ideal para que lo hagas en este momento. Y a ti que apuesta también a más para la permanencia en el tiempo de esta opinión disruptiva y con sentido crítico, pues hemos creado nuestra cuenta Patreon. Y te dejo el enlace Patreon en esta etiqueta encima de mi dedo, donde al acceder a ella verás el universo de opciones con las que puede colaborar a nuestra permanencia en el tiempo. Muchísimas gracias por ser parte de esta grandiosa comunidad que cada día crece más.